Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos, salseo y todo lo que rodea a nuestros famosos turcos. ¡Qué gustazo tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de uno de los hombres más codiciados, no solo de Turquía, sino del mundo entero, el mismísimo Can Yaman. Y no vamos a hablar de sus últimos proyectos, ni de sus romances, aunque ya saben que eso siempre da de qué hablar, sino de algo mucho más especial y enternecedor, la reacción de su mamá a un evento muy, pero muy importante en su vida. Así es, vamos a ver cómo la madre de Can Yaman, esa mujer que lo adora con todo su corazón, reaccionó en redes sociales a un logro increíble de su hijo. Prepárense porque la historia es de lo más emotiva y nos va a demostrar, una vez más, el vínculo inquebrantable que existe entre Can Yaman y su familia. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Tenemos mucho salseo preparado para ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia llena de amor maternal y orgullo turco. Como saben, Can Yaman es un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su talento, su carisma y, seamos sinceros, su innegable atractivo físico, lo han convertido en una estrella internacional. Pero detrás de toda esa fama y éxito, hay una familia que lo apoya incondicionalmente. Y su mamá, Gulden Yaman, es una pieza fundamental en su vida. Gulden siempre ha sido una gran defensora de su hijo. Lo ha apoyado en cada paso de su carrera, desde sus inicios en la televisión turca hasta su salto a la fama mundial. La hemos visto en alfombras rojas, en entrevistas y en redes sociales, siempre mostrando su orgullo por Can. Y es que, ¿qué madre no se sentiría orgullosa de tener un hijo tan exitoso y querido? Pero, ¿a qué viene todo esto? Pues bien, resulta que recientemente Can Yaman ha recibido un reconocimiento muy importante que ha llenado de alegría a toda su familia, especialmente a su mamá. Y es que Can ha sido nombrado embajador de buena voluntad de una importante organización benéfica. Sí, así como lo oyen. Can Yaman, además de ser un actor talentoso y un galán de telenovela, ahora también utilizará su fama y su influencia para ayudar a los demás. Y esto, obviamente, ha hecho que su mamá explote de felicidad. La organización benéfica en cuestión es Save the Children, una organización internacional que trabaja para proteger y apoyar a los niños en todo el mundo. Su misión es garantizar que todos los niños tengan acceso a la educación, la atención médica y la protección contra la violencia y la explotación. Este nombramiento no es solo un título honorífico, sino un compromiso real para Can Yaman. Como embajador de buena voluntad, Can participará activamente en las campañas de Save the Children, utilizando su plataforma para crear conciencia sobre los problemas que enfrentan los niños en todo el mundo y para recaudar fondos para los programas de la organización. Imaginemos la magnitud de esto. Can Yaman, con sus millones de seguidores en redes sociales, su influencia en el mundo del entretenimiento y su carisma innegable, ahora pondrá todo eso al servicio de una causa noble. Esto es un claro ejemplo de cómo la fama puede ser utilizada para hacer el bien y generar un impacto positivo en el mundo. Ahora se estarán preguntando, ¿cómo reaccionó exactamente Gulden Yaman a esta noticia? Pues agárrense porque su reacción fue de lo más emotiva y viral en redes sociales. La mamá de Can, fiel a su estilo, utilizó su cuenta de Instagram para expresar su orgullo y felicidad por el nuevo nombramiento de su hijo. Pero no se limitó a publicar una simple foto con un mensaje genérico. No. Gulden se tomó el tiempo para escribir un texto largo y sentido, en el que hablaba del corazón noble de Can y de su compromiso con las causas sociales. Era evidente que este nombramiento significaba mucho para ella, no solo por el logro en sí, sino porque validaba todo lo que siempre había creído sobre su hijo. En su publicación, Gulden comenzó felicitando a su hijo por el logro. Le dijo que estaba inmensamente orgullosa de él y que siempre había sabido que tenía un gran corazón. Luego recordó algunas anécdotas de la infancia de Can, en las que ya se podía ver su preocupación por los demás y su deseo de ayudar a los más necesitados. Contó, por ejemplo, que cuando era niño, Can solía donar sus juguetes y ropa a los niños más pobres de su vecindario. También recordó que siempre estaba dispuesto a ayudar a sus compañeros de clase que tenían dificultades con los estudios. Estas pequeñas acciones, aunque quizás insignificantes en ese momento, eran un reflejo del alma generosa que Can siempre ha tenido.
Guldem también destacó el trabajo filantrópico que Khan ha realizado en silencio a lo largo de los años, sin buscar publicidad ni reconocimiento. Mencionó que ha donado dinero a hospitales, escuelas y orfanatos, y que ha participado en diversas campañas de concienciación sobre temas importantes como el cáncer infantil y la protección del medio ambiente. Esta información, que no siempre es pública, revela una faceta aún más admirable de Khan Yaman. En su mensaje, Guldem también hizo referencia a las críticas que Khan ha recibido en ocasiones por su imagen de galán y su estilo de vida. Dijo que mucha gente lo juzga superficialmente sin conocer su verdadera personalidad y su compromiso con los demás. Es cierto que Khan Yaman a menudo es objeto de escrutinio mediático y que su apariencia física a veces eclipsa sus otras cualidades. Guldem aprovechó la ocasión para defender a su hijo y para pedir a la gente que lo vea más allá de su apariencia física. Dijo que Khan es un hombre inteligente, sensible y con un gran corazón, y que su nuevo nombramiento como embajador de buena voluntad es una prueba de ello. Esta defensa maternal es comprensible y muestra la profunda conexión que existe entre madre e hijo. Pero lo más emotivo de la publicación de Guldem fue, sin duda, la parte en la que hablaba del amor incondicional que siente por su hijo. Le dijo que lo ama más que a nada en el mundo y que siempre estará a su lado para apoyarlo en todo lo que haga. Este amor incondicional es la base de la relación entre Khan y su madre y es evidente en cada una de sus interacciones. Terminó su mensaje deseándole a Khan mucho éxito en su nueva misión y pidiéndole que nunca pierda su esencia y su corazón noble. La publicación de Guldem se volvió viral en cuestión de horas. Miles de fans de Khan Yaman de todo el mundo comentaron y compartieron el mensaje, mostrando su apoyo al actor y su admiración por su mamá. Muchos elogiaron la humildad y la sencillez de Guldem, y destacaron el amor incondicional que siente por su hijo. Otros agradecieron a Khan por utilizar su fama para hacer el bien y por ser un ejemplo a seguir para los jóvenes. Los comentarios de los fans eran unánimes en su apoyo y admiración. La reacción de Guldem Yaman a la noticia del nombramiento de su hijo como embajador de buena voluntad nos demuestra, una vez más, el poder del amor maternal y la importancia de tener una familia que te apoye incondicionalmente. También nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y emociones. Y en el caso de Khan Yaman, nos demuestra que es mucho más que un simple galán de telenovela. Es un hombre comprometido con las causas sociales y con un gran corazón. El impacto de este nombramiento va más allá del ámbito personal de Khan Yaman. Su influencia puede generar un cambio real en la vida de muchos niños. Al utilizar su plataforma para crear conciencia sobre los problemas que enfrentan los niños, Khan Yaman puede movilizar a sus fans y seguidores para que se involucren en la causa y donen a Save the Children. Su participación también puede atraer la atención de los medios de comunicación y generar una mayor visibilidad para la organización. Además, Khan Yaman puede servir como modelo a seguir para otros jóvenes, demostrando que es posible utilizar la fama y el éxito para hacer el bien. Su ejemplo puede inspirar a otros a involucrarse en causas sociales y a contribuir a un mundo mejor. Así que felicidades Khan. Y felicidades a Guldem por tener un hijo tan maravilloso. Esta historia es un recordatorio de que la fama y el éxito pueden ser utilizados para hacer el bien y generar un impacto positivo en el mundo. Y bueno, mi gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta historia tan emotiva y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia del amor familiar y el compromiso social. En resumen, vimos cómo la mamá de Khan Yaman explotó de felicidad al enterarse del nombramiento de su hijo como embajador de buena voluntad, demostrando el fuerte vínculo que los une y el orgullo que siente por él. Pero, ¿qué significa realmente ser embajador de buena voluntad? Más allá del título, implica un compromiso profundo con la causa que se defiende. Significa dedicar tiempo, energía y recursos para apoyar los programas de la organización y para crear conciencia sobre los problemas que enfrenta. Significa utilizar la fama y la influencia para llegar a un público más amplio y para movilizar a la gente a la acción. Significa ser un defensor incansable de los derechos de los niños y un ejemplo a seguir para los jóvenes. Khan Yaman, con su trayectoria y su compromiso demostrado, parece estar a la altura de este desafío. Muchas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la reacción de Guldem Yaman? ¿Creen que Khan Yaman es un buen ejemplo a seguir? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. ¿Creen que este nombramiento cambiará la percepción que algunos tienen de Khan Yaman?
¿Qué tipo de iniciativas creen que debería impulsar como embajador de buena voluntad? Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que aquí encontrarán todo el salseo y los chismecitos del mundo de los famosos turcos. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido exclusivo y estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.